En el año 1814, el Papa Pío VII restituye la Compañía de Jesús. Y bueno, y tenemos toda esta historia de los jesuitas, que si bien siempre ha sido como un poco controversial, hasta nuestro jesuita, que es el Papa Francisco, que es conocido por todos. Ahora bien, ¿qué relato nos cuenta toda esta historia? Si bien hay varias partes, pero en la Biblia está bien relatada esta historia básicamente en la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, Jesús ve venir a mucha gente y le pregunta a Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para darles a tantos? Si bien él ya sabía lo que iba a hacer, pero lo pone a prueba a Felipe. Y Felipe le dice, 200 denarios de pan no alcanzarán ni para un trozo para cada uno. Entonces se acerca Andrés y le dice, acá hay un muchacho que tiene 2 peces y 5 panes. Entonces Jesús dice, hagan que se sienten, y repartieron hasta saciarse, y les dice, junten los trozos para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada llenaron 12 canastos. Entonces, ¿en qué se parece con la historia de los jesuitas y esta narración? Cuando los jesuitas fueron expulsados, Rusia y Prusia son quienes los reciben, y eran 200 jesuitas, y acá se correlaciona con los 200 denarios. Jesús, a quien pone a prueba, es a Felipe. A Felipe es al que le pregunta, ¿de dónde sacaremos para darles a tantos? Y Felipe dice que con 200 denarios no va a alcanzar, con 200 denarios de pan. Que eran estos 200 denarios, que eran estos 200 jesuitas que estaban en Rusia y Prusia, que habían sido recibidos por estos monarcas, Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia. Estos dos reyes, estos dos monarcas, están representados en los peces que presenta este muchacho, que este muchacho tenía, que tenía 2 peces y 5 panes. Los 5 panes, durante ese tiempo que los jesuitas estuvieron en Rusia y Prusia, aunque estuvo disuelta la Compañía de Jesús, ellos siguieron con su obra, y en ese lapso de tiempo hubo 5 vicarios, y a esto se refiere con los 5 panes. Cuando Andrés dice, acá hay un muchacho, este muchacho, como yo a ustedes ya les dije, Jesús murió con 19 años, y si los jesuitas representan esta segunda venida, es un muchacho. Y ahí está esta correlación que yo les dije, que Jesús murió con 19 años, era un muchacho. Y este muchacho que tenía 5 panes, estos 5 vicarios que hubo en ese tiempo, y estos 2 peces, estos 2 monarcas luteranos que los habían albergado a los jesuitas, y Felipe, que representa al Papa Pío VII, que es el que restituye la Compañía de Jesús. Ahora bien, acá hay otra cosa, otro misterio a develar, y es quién es Andrés en realidad. Andrés es hermano de Pedro, como todos sabemos, pero es el hermano gemelo de Pedro, es Tomás, es Dídimo, porque Tomás y Dídimo significan gemelo. Siempre este autor se estuvo refiriendo a Andrés. Cada vez que se nombra a Andrés en este evangelio, no se lo nombra a Tomás. Y cuando se nombra a Tomás, no se lo nombra a Andrés, porque es la misma persona. Es decir, Andrés, Tomás, es Dídimo, porque Tomás y Dídimo significa gemelo.
Y como yo ya les había dicho, este evangelista no podía contradecir a los sinópticos que los daban como personas diferentes. Por eso él mantuvo oculta de esta manera, con este juego de palabras entre Tomás y Dídimo, para que podamos saber efectivamente quién es Andrés, que es hermano de Pedro, pero su hermano gemelo. Y aquí es donde encontramos esto en nuestra época, a un Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, diciendo: acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Acá hay un jesuita, que es el Papa Francisco, que es Pedro, porque el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco son gemelos en cuanto a su investidura, porque ambos son papas. Es decir, que el Papa emérito Benedicto XVI representa a Andrés y el Papa Francisco es Pedro. Y ahora bien, si el Papa Francisco es Pedro y Jesús ya le había dado una misión a Pedro, le había dicho: sígueme. Le había dicho de qué forma iba a glorificar al Padre, con qué muerte glorificaría al Padre, porque ya Jesús había designado a Pedro como el Mesías, como este segundo Mesías, porque Jesús fue el primer Mesías, ese que descendía de la familia de José, pero el segundo Mesías debía ser Pedro, un descendiente de la familia de David, un líder mundial. Y si bien nuestro Papa Francisco, que sabemos que es Pedro porque es la cabeza de la Iglesia, porque es el Papa, es un líder mundial, y lo único que nos quedaría por saber es si también es descendiente de la familia de David, porque sí sabemos, no tengo toda la fuente de información, pero sí se sabe que sí desciende de familia judía, pero no sé hasta dónde, y sería buenísimo tener ese dato para terminar de corroborar que el Papa Francisco es el Mesías. ¿Y en qué otra parte se ve claramente que se está refiriendo al Papa como el Mesías? Cuando Jesús le dice a Pedro que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, el Pedro que niega a Jesús es el Papa Clemente XIV, que es el que disuelve la compañía de Jesús. Y dice: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este Papa Clemente, que disuelve la compañía, pero las negaciones de Pedro tienen que ver con las expulsiones de los jesuitas. La primera negación de Pedro es ante la portera, y la primera expulsión de los jesuitas fue de Portugal. Portugal significa puerta. La segunda negación de Pedro fue ante los soldados que estaban alrededor del fuego. La segunda expulsión de los jesuitas fue de Francia, y el estandarte de guerra era la oriflama. Y la tercera expulsión de los jesuitas fue de España, que se corresponde con la tercera negación de Pedro que hace ante el familiar de Malco. Malco era quien Pedro le había cortado la oreja para evitar que se lo llevaran a Jesús. Malco significa el que lleva investidura real. Y en la realeza española, los hombres
sufrieron de sordera. Incluso el rey emérito Juan Carlos usa audífono. Entonces acá está esta correlación que nos lo está señalando al Papa Francisco como el Mesías. Lo está ubicando ya en este papel de Jesús, porque se tiene que cumplir exactamente como está. Si bien es algo simbólico, pero este Papa tiene que morir. Igual que murió Jesús. Y tiene que resucitar, al igual que resucitó Jesús. Entonces tenemos todas estas condiciones dadas y lo único que faltaría es este dato, si realmente desciende de la familia de David, el Papa Francisco. Por lo tanto, tenemos la segunda venida de Jesús, que fue simbólicamente con esta creación de la compañía de Jesús, hasta nuestro Mesías, que es el Papa Francisco. Y hay, si bien el Papa también, de manera simbólica, fue marcando a las personas porque él ya sabe su misión. Y él marcó a las personas, así como en el Evangelio está Pilatos, que ordena la crucifixión, está Judas, que es quien lo traiciona, que es quien lo entrega a Jesús, y todas estas personas que acompañan en el último tiempo a Jesús, el Papa Francisco fue simbólicamente marcándolos también a quienes lo acompañarían en este último tiempo de vida. Pero eso se los voy a contar en el próximo video. Hasta la próxima.